Del espiritismo. Espiritismo. Sacudió Ivette ceña y su cabeza de negro cabello largo, sedoso. No, señora Sanders. No tengo fe en las cosas del espíritu, sino solamente en aquello que es tangible, el cuerpo humano. Creo en que un ser difunto pueda volver, tal y como era en vida, pero no su espíritu a través de una invocación. Y perdone que me exprese así, señora. Está disculpada, hija. Los ojos bonachones, vivaces y enigmáticos, de la dama de pelo grisáceo y descuidado, revelaron cierta picardía. Se acomodó en el amplio salón de los Astins, estirando sus piernas, enfundadas en medias de recio algodón y descalzando sus zapatones fangosos. Estoy tan habituada a los insultos y a la estupidez de la gente que un comentario así me halaga. Está razonado, cuando menos. Tenemos ideas diferentes. Yo creo en una forma de vida, más allá de la que todos conocemos. Usted también. Si no me mire así. No diga nada. Sé que me entiende en el fondo, aunque pensemos de diferente manera. Es cuestión de matices, señora Señi. Pero hay otra vida, no lo dude. Es posible que usted, o alguien como usted, logre un día dar vida a un hombre muerto. De momento, no he visto nada así, aunque sé que ocurren cosas raras en nuestras colonias. Pero esto es Inglaterra. Al puro y simple espíritu, amiga mía, que nunca muere. Puede ser. Los ojos negros de Ivette recorrieron las paredes amplias, las luces de los candelabros, del petróleo. En Cliffs Manor no había gas. Solo en las ciudades. En Londres. También en Ramsgate. Pero no allí, en la campiña, frente a los acantilados, el oleaje grisio violento, las nieblas marinas y las gaviotas estridentes. Se incorporó. El vestido negro, de terciopelo pesado, de sedoso brillo, de encajes suaves, color marfil, daba a su figura alta y esbelta una arrogancia increíble, una presencia dominadora y llena de autoridad y elegancia. El cabello negro se peinaba ahora en sobrio moño alto, sobre su óvalo, pálido, triste, igual al de un medallón o un camafeo. Se expresó lentamente, con frialdad. Señora Sanders, me gustaría tanto. ¿El qué, hija? La mirada de la anciana fornida se clavó en ella, expectante. Ver. O hablar, o solo sentir cerca a mi Jason. Señora Señi. Se sorprendió la vieja dama. Señora. ¿De verdad? ¿Dijo eso? Sí, afirmó Ivette. De verdad. Lo dije. Pero sé que eso. No puede ser. ¿Cómo dijo eso? Claro que puede ser, hija. Afirmó enfática la señora Sanders. Solamente. Saber si está bien ahora. Esté donde esté su alma. Musitó con voz tensa Ivette. No tengo demasiada fe en el espiritismo, en las invocaciones, pero... No siga. La entiendo. No diga nada, hija. Solamente deje que yo, esta misma noche, invoque a Jason Sede. Dios mío. Ivette bajó los ojos al suelo. Es una locura. Nunca debí decir eso. ¿Por qué no? Así es posible que su espíritu se sienta también mejor, hija mía. No, no puede ser ese el camino. Mi mente desvariaba. Jason, no puede. No puede. Acudir ahora. Ni siquiera siendo cierto todo lo que usted dice. Me sentiría mejor al saber que algo de Jason está entre nosotros. No juzgue, querida. Deje que esta misma noche, antes de ir a descansar, pueda usted establecer contacto con Jason. Y saber cuán tranquilo y descansado está allí donde él se encuentra ahora. Había apretado sus fuertes dedos nudosos en torno a la muñeca de Ivette. Ella trató de resistirse, pero no supo hacerlo. Le temblaban las rodillas. Las manos se estremecían y el llanto se cuajaba en sus ojos. Pero su deseo de sentir de nuevo, cerca de ella, en alguna forma, al desaparecido Jason, prestó fuerzas a su voluntad. No quiso volverse atrás en la intención inicial. Deseó, realmente, que Charlotte Sanders invocase el alma del difunto en una de sus sesiones espiritistas. Y no, replicó a la mujer. Afuera, la lluvia se hacía más densa. La niebla rodeaba la finca en los acantilados.
Dentro de la casa, amplia, suntuosa, extrañamente vacía y silenciosa ahora, las dos mujeres se dirigieron a un gabinete más recogido, donde iniciar su fantasmal experiencia. Una experiencia más allá del mundo de los vivos. En sombras, con un velador y unas manos unidas. Esperando al espíritu del difunto Cason Selley. No. No resultaba. Todo era inútil. La señora Sanders resopló. Sus manos se crisparon en la mesa brullida. El sudor las hizo resbalar. Respiraba agitadamente. Sacudió la canosa cabeza con energía, realmente disgustada consigo misma. Y con todo lo que estaba sucediendo. No es posible, masculló. Siempre dio resultado. Esto no puede ocurrirme a mí. Ivette la contemplaba fijamente desde la sombra. Parecía flotar muy lejos. Buscaba algo en la oscuridad, solo rota por el resplandor de un farol exterior, en la galería con porche, frente al jardín. Un farol que se agitaba, movido por la fuerte brisa marina, y también por ráfagas de agua en la noche. La luz, así, entraba por la rendija de los cortinajes, bailoteando grotescamente, dibujando y borrando sombras que parecían seres vivientes, llegados de ultratumba. El ambiente era perfecto. Pero la invocación repetida de la señora Sanders no surtía efecto alguno. Alrededor, continuaba el silencio. La calma más absoluta acogía las palabras susurradas por la medium en la extraña sesión espiritista de Cliff Manor. Jason no acudía. No respondía. No daba señales de vida o lo que pudiera ser aquello, más allá de la propia existencia humana natural. Aún así, estaba probando de nuevo. Presentes en la reunión, la señora Ann Claren, fervorosa creyente en las prácticas espiritistas de la señora Sanders, Muriel Nash, en cuyo nacarino, de escote tumultuoso se reflejaban los vaivenes de luz amarilla del exterior. La propia medium, la viuda Selley. 4 personas esperando la llegada de alguien que no quería acudir. Y que no acudió. Imposible. Jadeó por fin, con desaliento, la señora Sanders. Resopló, retirando sus manos de la mesa. Señora Selley, lo siento. No puedo hacer más. Se acabó la sesión. Enciendan las luces, por favor. ¿Por qué? Musitó. ¿Por qué Jason no ha querido venir? No lo sé, querida mía, rezongó con mal disimulado disgusto la medium. A veces creí que él se acercaba a nosotros, que iba a entrar en nuestro círculo. E inmediatamente esa sensación se perdía definitivamente. No sé. Es como si no le fuera posible hacerlo. Luego, sentí. Se detuvo sin terminar. Ivette la miró, interrogante. Parecía que, de repente, la señora Sanders se hubiera arrepentido y no quisiera terminar la frase iniciada. Sintió. ¿Qué? Quiso saber la viuda. No sabría explicarlo, pero fue como si un espíritu, uno ajeno, surgido de alguna parte, me dijera algo. ¿Algo? ¿Entendió lo que le dijo? Pues sí. Pero, naturalmente, debí equivocarme. O él era uno de esos espíritus burlones que una a veces se encuentra en ocasiones parecidas. Hizo un vivo ademán, como quitando importancia a todo aquello. En resumen, señora, no creo que tuviera la menor importancia. Prefiero que me diga lo que le dijeron. O lo que, cuando menos, usted creyó que le decían. Es que no tenía sentido, señora, confesó rotunda la señora Sanders. Ningún sentido. Aún así. ¿Qué era ello? Charlotte Sanders meneó la cabeza. Miró en torno, a las sombras, que empezaban a disiparse, a medida que Muriel encendía los candelabros y quinques de la sala. Sus palabras sonaron incongruentes en aquel repentino silencio. Bueno, hubo un espíritu que me insinuó que el alma del señor Selley no estaba aún con ellos, porque él no había muerto. A Muriel se le cayó de las manos la luz con que prendía velas y quinques. La señora Selley emitió un grito agudo, lleno de horror. Después, corrió hacia la salida, gritando. Jason, amor mío. Estás vivo. Vivo. No has muerto. Yo te sacaré de la tumba, vida mía, antes de que sea demasiado tarde. Las manos golpeaban abruptamente en los vidrios, en los hierros. Les costó retirarla de allí, bajo la lluvia menuda y fría.
Los rostros, ateridos y húmedos, eran como máscaras lívidas en la noche, flotando en torno al mausoleo de los Astins. Más allá, el cementerio familiar, era una sucesión de altos árboles, sombríos y cruces y lápidas de parientes, amigos, vecinos e incluso sirvientes leales. Señora, es mejor que razone, habló apagadamente Angus McLaren, forcejeando con ella trabajosamente. Su esposo está muerto. No va a encontrar ahí dentro nada que cambie las cosas. Déjenme entrar. Gemía ella, desgarrada. Déjenme. Necesito verle dentro de su ataúd. Él está vivo, seguro. Está vivo, sufre de catalepsia, como mi difunto padre. Tengo que volverle a la vida, evitar que se destroce dentro del féretro. Señora, su padre murió, pero no padeció ningún ataque cataléptico, recuerde, si la veo el escocés, mirando en torno con aprensión. Usted misma me lo contó. Y el señor Shelley, no tiene por qué ser diferente, créame. Recuerde, un médico de Londres certificó su muerte. El doctor Devlin. Jadeó ella, luchando contra McLaren, contra su fornida esposa, contra Richard, contra Muriel. Un matasanos odioso, un hombre sucio y repulsivo, que no hubiera distinguido un cadáver de un hombre, desmayado. Debí comprenderlo así. Exijo que se abra la tumba, que saquen de nuevo a Jason de ese horrible nido de muerte y de putrefacción. Se miraron todos entre sí, como si la juzgaran loca. McLaren meneó la pelirroja y maciza cabeza, emitiendo cuando menos un comentario compasivo. Pobre señora. Ha padecido tanto. La muerte, el viaje, el funeral. Creo que deberíamos evitarle obsesiones. Más allá, la voz de la señora Sanders surgió de la niebla empapada de llovizna antes que ella misma y su desmañado aspecto físico. Sus palabras sonaron firmes. El viejo Angus tiene razón, como casi siempre. ¿Por qué no llama a alguien au pair? Y se comprueba que realmente el señor Shelley está muerto en su tumba. Eso llevará tiempo, jadeó Muriel. Se separó de su señora y se arregló el cabello. Digamos que será preciso ir al pueblo, llamar a au pair, pedir al juez un certificado de exhumación de restos. En caso contrario, sería ilegal. Y todos sabemos que vamos a encontrar al señor difunto. Esto último fue dicho en voz baja, de forma que Yvette Shelley no pudiera escucharlo. Todos miraron a Muriel. La doncella tenía razón. Estaban seguros de eso, pero querían evitar a la viuda una crisis grave. No sé. Comenzó a gruñir McLaren, rascándose el cabello. Luego, se quedó mirando a Yvette. Ella misma acababa de darle la solución, se había desvanecido, ante la puerta de la cripta funeraria. Todos parecieron pensar una misma cosa. Y McLaren la materializó en palabras concretas: es mejor que la señora vuelva a casa. Acuéstala, Muriel. Dale el sedante que la recetó el doctor de Londres. Está en su bolsa de viaje. Dormirá tranquilamente hasta mañana. Entonces, si insiste, pediremos a au pair el certificado judicial. Con esta noche infernal, no hay modo de ir hasta Ramsgate decentemente. Bien, creo que es todo. Ya hemos pasado demasiadas dificultades por esta noche. Volvamos a casa. Y la fúnebre comitiva reunida en el cementerio se dispersó lentamente, bajo la llovizna, entre ramalazos de niebla pegajosa y fría. De regreso a Cliffs Manor. Atrás quedó el cementerio familiar, con su verja de hierro en torno. Con su panteón familiar de los Astins, cerrado a cal y canto. Con un hombre muerto en su cripta. Un hombre llamado Jason Shelley. Muerto de ataque cardíaco en Londres. Un hombre del que una espiritista decía que aún no había muerto realmente. De quien la esposa esperaba el regreso a la vida. De quien nadie se preocupaba demasiado esa noche lluviosa en Dover, porque los muertos nunca salían de sus tumbas. Pero yo salí de la tumba. Anoche. Fue anoche. Yo, Jason Shelley, volví al mundo de los vivos. La misma noche en que una vieja estúpida afirmaba que mi espíritu no volvía del mundo de las sombras para establecer contacto con los que quedaban en la tierra, la misma noche en que lloviznaba glacialmente sobre Kent y una mujer, la mía, lloraba desgarradoramente a la puerta del hermoso y suntuoso mausoleo de los Astins. Esa noche, yo abandoné mi féretro. Regresé del tétrico y espeluznante reino de las tinieblas. Volví de la muerte misma. En suma, salí de mi nicho funerario. Todo fue tan sencillo, que la señora Sanders y sus paparruchas espiritistas hubieran quedado demolidas.
Las imaginaciones macabras de Ivete hubiesen sufrido un tremendo quebranto. Todos se hubieran horrorizado al verme. Y a la vez hubiesen comprendido que yo, Jason Selle, muerto en Londres de un colapso. Jamás había estado realmente muerto. Cuando menos eso es lo que dijo Muriel, besándome la boca en mi ataúd. Capítulo I. Amor. Jamás estuviste muerto, ¿verdad? Jamás llegaste a morir. Reí cínicamente tras unos momentos dedicados a recuperar el aliento. Y, quizá, la noción de lo que me rodeaba. Que, por cierto, no era nada agradable. No, claro, le confirmé. Tú bien lo sabes. Nunca fue verdad nada de lo sucedido, pero la pobre Ivete lo creyó a pies juntillas, según parece. Por lo que veo, todo ha salido como esperábamos. No todo, me respondió ella, trémula. Y volvió a inclinarse sobre mí, aplastándome con la opulencia de sus senos, mientras me besuqueaba la boca lascivamente, entre jadeos que, dentro de la cripta, sonaban tétricamente. Estuvieron a punto de echarlo a rodar todo esta misma noche. ¿Qué? Mascullé, saliendo del ataúd, al sacar una pierna, tras otra, y desprenderme de mis oscuras prendas funerarias, toda la mortaja dispuesta por los funerarios londinenses. Ocurrió algo fuera de lo previsto, Muriel. La doncella me siguió. Creo que estaba tan impresionada como yo mismo, en aquel maldito encierro de piedra y mármol, entre los velones y luces apestando a aceites, a cebo, a grasas, a bálsamos. Eso, el ataúd, la mortaja, el lugar. Me estremecí, horrorizado. Un soporte metálico tras el crucifijo iluminado me devolvió una terrible imagen de mí mismo, lívida y espectral, alargada y horrible. Tu mujer. La oí musitar. La señora Sanders quiso hacer una sesión espiritista esta misma noche. Esa vieja chiflada. Mascullé con disgusto. No tuvo idea mejor. Parece que Ivete misma la obligó. Falló lamentablemente. La señora Sanders dijo que no veía tu espíritu. Que otros decían que tú no estabas muerto aún. Ella lo interpretó mal. Ya sabes que se dijo que su padre era cataléptico, aunque siempre he creído que eso no era cierto. Yo también. Sigue. ¿Qué pasó? La apremié. Quiso verte en el féretro. Por suerte, se desvaneció. Imaginé que el efecto de la droga de ese medicucho londinense habría surtido ya sus efectos y estarías despertando. Por eso me he apresurado a venir, apenas le dimos un calmante. Ahora duerme. Cuando se recupere, es difícil que insista en su deseo de verte en el féretro. ¿Verdad? Difícil. Reí, contemplando los precintos especiales de mi nicho, preparados de antemano para ser abiertos sin dificultad por alguien que estuviera en el secreto. Ese alguien era una sola persona, Muriel. Y Muriel, por fortuna para mí, no había fallado. De otro modo, yo estaría aún allí dentro. Respirando el aire acumulado en el nicho, el que pasaría durante horas por el angosto conducto especial, dispuesto en la losa, en el féretro, encargado por el doctor Devlin en Londres, según mi plan. Pero, de cualquier forma, muerto en vida hasta agonizar por asfixia paulatina, por hambre. O por ser, que eran los peores modos de morir en un ataúd. Quiero decir que ella no pensará en abrir este panteón, querido, me susurró Muriel, envolviéndome en el lúbrico lazo de sus brazos y de sus caricias sensuales. Y nunca sabrá que tú estás vivo. Para ser mío, solo mío desde hoy en adelante. Eso es, Muriel acaricié sus cabellos, su rostro, su cuello, su torso. Eso es desde hoy en adelante. He vuelto a la vida gracias a los buenos amigos de Londres, gracias a ese ataúd, preparado, a este panteón, habilitado por tus cuidados especiales. Mañana, mi querida esposa Ivete no será ningún problema para nosotros. Porque ella estará muerta, mi preciosa y fiel Muriel. Muerta como tú misma. Y al tiempo que decía esto, aferré su cuello con ambas manos, subiendo mis dedos desde su descote. Ella me miró, pensando que bromeaba. Algo terrible debió de ver en mis ojos, porque la vi repentinamente aterrorizada, trémula, intentando zafarse de mi presión. La arrojé contra el altar, derribando un candelabro, cuyas velas saltaron, apagándose entre chisporroteos que apestaban a cera. La luz dentro de la cripta quedó reducida a la mitad. Nuestras sombras sedantescas bailotearon en el techo, en el muro. Era una fuerte chica Muriel. No solo poseía busto desarrollado, sino firmes brazos musculosos, propios de su condición de moza. Casi me derribó en una ocasión,
cerca de los escalones de acceso al exterior. Eso hubiera sido terrible. Si ella escapaba, todo estaría perdido para mí. Logré rehacerme, trompicado. Luché desesperadamente con ella. Yo era alto. Y bastante fuerte. Logré acabar con ella y la sepulté allí mismo. Todo estaba bien ahora. Me enjugué el sudor del rostro. Era frío, pegajoso. Como podía serlo el de un muerto. Pero yo, Jason Shelley, distaba mucho de estar muerto. Me moví hasta el candelabro caído en tierra. Lo tomé depositándolo en el altar de nuevo. Recogí las velas apagadas. Las puse, una a una. Y una a una, las encendía. Estaba en la última cuando sentí el frío aliento en mi nuca. Y la mano huesuda me tocó la nuca, como si un esqueleto de los primeros Hastings se dispusiera a vengar la profanación de su cripta funeraria. La vela última cayó de mis manos, y sentí un auténtico frío de muerte en mi piel. ¿Cómo lo hiciste, hermano? Jadeó la voz ahogada, junto a mi oído. Esto sí que es hacer bien las cosas. El aliento helado de antes ahora apestaba a licor barato. Mi escalofrío de horror, dentro del panteón, se convirtió en un espasmo de asco, de náusea. Me revolví, sobresaltado. Al ver mi palidez cadavérica, el hombre se asustó. Era mucho más gordo y colorado que yo. Tenía dientes desiguales y sucios, cara desasiada, aspecto de truán, ropas oscuras y raídas. Me recordó el aspecto entre saludable y tétrico del sepulturero. Y en cierto modo debía serlo. Solo que, al revés, él desenterraba lo que otros sepultaban. ¿Qué dices? Susurré. Que debe ser un competidor temible, masculló el desconocido, echándose atrás, algo alarmado, y soltando mi cuello, con aire de inquietud. ¿Cómo pudiste entrar en este panteón, donde yo nunca pude conseguir nada, hermano? Hay en el buenos cadáveres. Con dentaduras de oro, con joyas en los dedos. Tal vez tengamos que cortar alguna mano que otra, o arrancar encías de cuerpos, sin pudrir, pero valdrá la pena. Buen botín, sí. Y para los dos. Si no te importa, susurró, poniendo un arma contra mi pecho. Miré la pistola que me encañonaba. Era un negro revólver amartillado. Si hacía fuego con aquel arma, moriría de verdad en mi propio panteón. Sin trucos con medicuchos pervertidos, enfermeras o doncellas, prostitutas y cosas así. Conocí la especie. Me dio más asco y horror que los propios difuntos que me rodeaban. Le contemplé irritado, mi cara seguía sin gustarle, era obvio. Mi mirada tampoco. Reí de pronto, sorprendiéndole. «¿Estás loco?», musité con voz ronca. «¿Crees que entro aquí? ¿Es que no te das cuenta, necio? Yo salgo ahora de la cripta. Yo estuve antes en uno de esos nichos». «Oye, hermano, soy mayorcito para burlas de esas», rezongó el rufián. Sorbió sus mocos y juró entre dientes. «Vayamos a medias en esto. O de verdad te dejaré con los muertos para siempre. Y no bromeo». Yo me limité a mirarle fijamente. Luego, de repente, recordé algo. Le hablé fríamente. «Tú sabes que hoy hubo un entierro aquí», dije, calmoso. «Claro», rió él, sarcástico. «El tipo que era dueño de todo esto. El marido de la señora. Un caballerete llamado Jason Shelley». Alcé mis manos extendidas, sin intentar tocar nada, y las miró asustado. Oprimió con más fuerza el cañón del arma contra mi pecho. Dispararía a la menor señal de alarma para él. «No te muevas», chilló. «No hago nada», dije, sarcástico. «Mira mi rostro, mis ropas. Estos gemelos que llevo en los puños. Una inicial es la J, la otra es la S. ¿Lo entiendes? Shelley. Jason Shelley. Soy yo. Yo, que vuelvo de la tumba. Mi aspecto, el color de mi piel, el brillo de mis ojos, el aire mismo de mis ropas oscuras, debió de impresionarle. El pobre diablo emitió un gemido ronco. Se echó atrás y me miró igual que se mira a un aparecido. Luego, su mirada cayó en el altar, junto al crucifijo de plata. Me sorprendí yo mismo. Y comprendí el porqué de su repentino, súbito e inesperado, alarido de pavor. Alguien, quizá Ivete o acaso Angus McLaren o su esposa, había dejado allí un retrato oval con mi efigie y con él, un lazo negro de terciopelo y un ramillete de frescas flores silvestres. Algo que solo se hacía con los muertos.
El ladrón de tumbas intentó salir a la carrera del mausoleo. Yo no podía permitírselo en modo alguno por si gritaba y provocaba la alarma, diciendo que había visto resucitar al señor de Cliffs Manor. Aunque, por la cuenta que le tenía, eso no era nada fácil que sucediera. Intenté aterrarle, evitar su fuga. Logré sujetar su raída capa de lana sucia, color pardo. Se quedó entre mis manos sin que pudiera evitar su carrera. Ni siquiera se volvió una sola vez a mirarme. Despavorido, pensando acaso que, por vez primera, habíase hallado ante un cadáver viviente, dispuesto a vengar sus felonías, el repugnante ladrón escapó en la noche. Cuando asomé a la puerta de la cripta, solamente percibí sus pasos lejanos en la niebla. Buscarle era una tarea perfectamente inútil, sobre todo si conocía bien el terreno que pisaba, como era de prever, dado su siniestro oficio. Renuncié a seguirle. Cerré la puerta del mausoleo cuidadosamente. Muriel había dejado allí el juego de llaves especial que yo dejara en su poder para esta ocasión. Todo había estado bien medido. Todo salió como se calculara. Al menos, por mi parte. Para Muriel, las cosas habían cambiado un poco. Pero nuestra propia coartada era válida ahora para que nadie diera en extrañarse de su ausencia. Sonreí, tomando el papel que ella llevara consigo a la cripta. Escrito de su puño y letra, con su inconfundible caligrafía de criado. Una despedida respetuosa de su señora, alegando que no podía soportar tal ambiente depresivo en la casa, y se ausentaba definitivamente de ella tras la muerte de su señor. Era algo que yo la dicté antes de preparar mi muerte aparente en complicidad con mi buen compinche de Londres, el miserable doctor Devlin. Aquel texto, en lugar visible, justificaría su ausencia. La que ella, pobre desgraciada, había imaginado que sería en mi compañía, para disfrutar de los bienes materiales de Ivete. Claro que los bienes de Ivete serían míos esta misma noche en que yo volvía de la tumba. Hasta su última guinea en efectivo, en valores y acciones al portador, obtenidas en Londres antes de ausentarse con mi cadáver. Pero no en la forma en que Muriel las imaginó. Yo no compartía una fortuna obtenida tan ingeniosamente, con una vulgar sirvienta, por dócil y servicial que hubiera sido conmigo en todos los terrenos. Las ambiciones de Jason Selle iban más lejos. Mucho más lejos. Pero nada estaba logrado aún. Faltaba lo más importante. Era, ya madrugada. Me sentía más fuerte y despejado tras pasar los efectos de la droga del doctor Devlin, la que su enfermera Beverly me administrara en el hotel londinense, para provocar la muerte aparente. Ahora era el momento supremo de mi plan. El momento de acabar con mi amada esposa Ivete de una vez por todas. Ella, sí. Ella era la verdadera víctima de aquel plan. La persona destinada a ser el único cadáver de la familia Hastings. Cuando alcancé la casa, esta aparecía totalmente en sombras, en medio del jardín, de la llovizna fría, de la niebla viscosa y turbia. Mi mano encontró fácilmente el arma que había previsto, previsoramente dejada por la dulce Muriel, en un cobertizo inmediato a la vivienda, un hacha no demasiado grande, de largo mango. No demasiado grande, pero sí ligera, manejable, de sólida hoja de acero. Y tremendamente afilada por la propia Muriel, algunas semanas atrás. Empuñando el hacha con la que iba a descuartizar el cadáver de Ivete apenas le descargase el primer golpe en la cabeza, partiéndosela por la mitad, como un fruto maduro, avancé en las sombras de la vivienda, recto hacia la escalera. La escalera que conducía al dormitorio de Ivete y que crujió débilmente bajo mis zapatos, manchados todavía con barro del cementerio. Tuve suerte. Mucha suerte. Ni siquiera necesité descargar el primer hachazo, el que yo esperaba que hendiría en dos la cabeza morena de Ivete, y encharcaría de sangre su femenino y pulcro dormitorio de mujer. Sencillamente, algo falló en el calmante administrado a mi viuda. Y, cuando llegué y abrí la puerta, ella estaba despierta ya. Confieso que me tomó por sorpresa el hecho. Me dejó petrificado. Tanto, que mi mano soltó el hacha. Me quedé mirando a Ivete a través del alto espejo de doble cuerpo de su armario. A través de ese espejo. Ella me vio. Nunca olvidaré su alarido. Fue corto, ronco, pero terrible. Su boca se convulsionó, sus ojos negros se desorbitaron, con un centelleo angustiado. Quiso gritar, reír, acaso llorar. No sé lo que intentó, pero se arrojó del lecho, se movió en pie por la habitación flotante su camisón blanco y ocre saturado de encajes y lazos. Iba descalza. Se movió sobre la alfombra. Me miró ahora, cara a cara, sin espejos por medio.
Lo sabía. Jadeó. Sus labios se amorataban extrañamente. Sabía que volverías de la muerte, amor mío. Jason. Estiró sus brazos hacia mí. Vi temblar sus manos. Me dispuse a recoger mi hacha y comenzar la sangrienta labor. No hizo falta. Repentinamente, Ivete exhaló un gemido. Se tambaleó. Osciló sobre sus pies desnudos y terminó cayendo de bruces en la alfombra. Se quedó inmóvil. Recogí de nuevo el hacha. Tenía que dejarla muerta, mutilada. Sin lugar a dudas. Había muchos salteadores y bandidos por aquellas regiones en época invernal. ¿Quién culparía jamás a su esposo, ya fallecido? Avancé sobre ella. Alcé el arma. El filo apuntó a su nuca para decapitarla, como principio de la sangrienta tarea. No era agradable, pero sí necesaria. Ivete no se movía. Me incliné. Toqué su nuca. Su cuello. Raro. No sentí palpitar sus arterias vitales. Probé luego en su pecho, girándola en redondo. El pelo negro rodó por la alfombra, disperso como una crin de caballo. Estaba lívida. Blanca. Como muerta. El corazón no respondió. No palpitaba ya. Pensativo, medité junto a ella. Pensé que todo eso podía inducir a error. Aún había algo por probar. Fui a su tocador. Tomé un espejo de mano. Lo acerqué a su boca. Esperé, paciente. Nada. No, se empañó. No respiraba. Estaba muerta. Esperé un tiempo. Probé de nuevo todos esos métodos. Especialmente, el espejo. No había lugar a dudas. Ivete, mi esposa, era cadáver. Me incorporé. Recogí el hacha. No valía la pena una carnicería. No con un cadáver. A Ivete le había fallado el corazón. Estaba muerta. Eso resolvía todo más tranquilamente. Un simple colapso. El dolor de la pérdida sufrida y todo eso. Era una coartada excelente para mí. Tomé la llave de la cadena de su cuello. Sabía dónde buscar las cosas de Ivete. Y las encontré justamente allí. Era, lo previsible. Joyas valiosas, fajos de billetes hasta de 100 guineas, valores al portador, documentos bancarios fácilmente negociables. Una fortuna en efectivo. La liquidación de sus negocios. Ni siquiera había tenido ocasión de ingresar todo aquello en Ramsgate. Lo recogí en un maletín. Salí en silencio de su dormitorio, el que había sido de ambos tras comprobar, una vez más, su condición de cadáver. Aún así, no me alejé demasiado de Cliff's Manor. Al menos, no hasta el amanecer. Cuando las primeras y turbias luces del día asomaron entre la niebla, oí voces en la casa. Voces de la señora McLaren, de Richard, de Angus. Dios mío. La señora. Está muerta. Llamen al doctor, al reverendo. Avisen al agente Hopper. Pobre señora. Debió fallarle el corazón. Ha muerto durante la noche. Y Muriel. Esa chica sin aparecer cuando más falta hace. Pobre señora, cielo santo. Era cuanto esperaba oír. Sonreí. Y me alejé definitivamente, en la grisácea neblina matinal. Capítulo B. Hacía un mes de ello. Se cumplió el funeral. Yo sabía que esas cosas se hablan en la familia Astin. Y acudí valientemente a Cliff's Manor. Quería estar seguro de que todo iba bien. No bastaba con haber leído en los periódicos las diversas noticias sobre la muerte penosa de la pobre señora Señey, apenas unas fechas después de perder a su amado esposo. Ni tampoco sobre la desaparición de su doncella, Muriel Nash, desaparición harto sospechosa, al producirse la noche en que falleció la señora Señey, mientras una fuerte suma, en metálico, en valores y en joyas, según declaración personal de Angus McLaren, fiel servidor de la familia, desaparecía de la caja de la señora. La policía había investigado en vano el asunto. Muriel no aparecía. Se sugerían posibilidades harto plausibles de que estuviese en el extranjero, posiblemente en el continente, disfrutando del robo cometido. Todo eso, mientras el cadáver de Ivete era depositado en el mausoleo de los Astins, junto al de su esposo, Hassan, cuyo féretro naturalmente no llegó a abrirse, como ella quería en su obsesión, por imaginarse vivo a su amado marido. Eso tenía su ironía, y me hizo gracia. Ivete y Muriel.
juntas. Mi esposa y mi amante. Mi víctima y mi cómplice. Mis dos víctimas en realidad. Juntas. Unidas en la muerte. Para siempre. Sin que nadie lo imaginase, además. Mientras todos imaginaban a la desdichada y estúpida Muriel dándose la gran vida, en Europa, con el dinero de su señora. A veces la gente es idiota. Esta era una de esas situaciones que confirmaban tal acerto. Todo era al revés de cómo la voz popular, sensiblera y ridícula, podía imaginarlo. Bien. Qué ideas en historias románticas y emotivas. Allá ellos con sus sueños sensibleros. Y allá la policía con sus teorías sobre Muriel, la muchacha de servicio buscada casi ferozmente por Scotland Yard, desde que el inefable y borrachín Torley Oper, el policía de los bigotes de morsa, informara a Londres del robo cometido en Cliff Manor, aprovechándose del colapso mortal de la señora Senney. Entretanto yo mismo, estaba allí, en Ramsgate, asistiendo al funeral, como testigo de los oficios fúnebres por mi esposa. Y por mí mismo. Es sorprendente lo que unas ropas diferentes, una barba bien estudiada, unos lentes de pinza, un tinte facial y un pelo teñido hacen con un hombre. Eso, y la inevitable niebla de Dover, hicieron el resto. Cierto que asistía lejanamente al oficio. No me atrevía más, hasta la audacia de un hombre, que se sabe en la mayor impunidad, tiene sus límites sensatos. No iba a dar un paso en falso a estas alturas. Y no lo di. En mi carruaje de 2 caballos, recién adquirido en Londres, sentado en el pescante, solo, con mi renovado aspecto, con la bufanda, el sombrero de chimenea, de peluche color verde oscuro, el Macferlán de igual color y los guantes, permanecía quieto, silencioso, como en respetuosa presencia, fuera del cementerio pequeño de los Hastings. Dentro, el reverendo Williams, con su pierna, apoyada dificultosamente en tierra, ayudado por unas muletas, oficiaba la ceremonia en la niebla. Vi a los McLaren, a la señora Sanders, a Richard, al policía Oper y a otros vecinos. Todos escuchando atentamente la cascada voz del reverendo, en su rutinario responso por los difuntos. Luego, cantarían en acción de gracias, y todo habría terminado. Ya hacía un mes. Un largo mes. Pensé en Ivete, en Muriel. En sus cuerpos, pudriéndose en la cripta. Me pregunté cuánto habría durado la agonía de la doncella, al despertar en aquel ataúd, sin recibir el aire que Devlin había dispuesto, allá en Londres, cuando cobró su parte para colaborar en el plan de mi entierro solemne. Me encogí de hombros. Todo eso habría terminado. Después de todo, no había recibido sino el justo castigo a su deslealtad con la mujer a quien servía. No quiere entrar, señor. Me estremecí. Aquella voz llegaba de muy cerca. Giré la cabeza, en el pescante del calesín en que me hallaba, junto a la entrada del pequeño cementerio de los Hastings. No, gracias, rechacé, inclinando rápido la cabeza. No soy de la familia. No importa, dijo la voz juvenil. Yo, sí. Entre, si lo desea. No lograba entender quién era aquel hombre alto, arrogante, erguido en la silla de un caballo de color de la noche, tan negra, era su piel tan de azabache su crin. Pero había surgido de repente, en la niebla, junto a mi carruaje, sobresaltándome con su presencia inesperada. Y me estaba invitando al ceremonial fúnebre. En nombre de los Hastings. Le aseguro que no es necesario, objeté. Ya seguía mi camino. Es un cementerio particular, pero puede usted acercarse. Venga, se lo ruego. Los Hastings somos amigos de todo el mundo, señor. Un forastero, aquí, está en su propia casa. Yo se lo agradezco muy de veras, pero no es mi intención. Viene de muy lejos. De Folkestone, mentí con rapidez. Ya. Y va a Londres, seguro, sonrió mi interlocutor. Acertó, procuraba no hacerme demasiado visible, la niebla no era ya tan densa, y la mirada de aquel alto joven de cabellos oscuros y rebeldes, de levita gris y pantalón azul marino, era harto penetrante. Se hace tarde. Me detuve al ver la ceremonia, pero no debía hacerlo. Se hace tarde, usted me disculpará. Por favor, no debe preocuparse por eso. Le será lo mismo asistir desde aquí, que desde allí dentro. La ceremonia está terminando ya y... No, gracias, rechacé vivamente. Buenos días, señor. Arranqué apresuradamente, forzando el trote de los 2 caballos. A mi espalda, el joven desconocido voceó aún. Buen viaje, señor. Le aseguro que Roger Hastings nunca invita por simple cumplido.
Dijo algo más, pero se perdió con él, en la distancia. El trote casi se hizo pronto galope, en medio de la niebla, que invadía el camino. Estaba deseando alejarme de allí. Y de Ramsgate. Había sido un error venir. Nunca debía hacerlo. Aquel hombre a caballo. Era él. Roger Hastings, el miembro díscolo de la familia. El primo de Ivete. No había muerto en la India, luchando contra los rebeldes. Estaba allí, en Cliffs Manor. Había vuelto. No me gustó que me viera. No me conocía, no sabía que era yo. Pero no era una idea cómoda saber que me había visto allí. Por muy cambiado que yo estuviera. No me gustaba Roger Hastings. Su cordialidad me irritaba. Solo esperaba que me olvidase. Para siempre. Que no pensara en el hombre del calesín. El hombre que rechazó la invitación para entrar en el cementerio de los Hastings. Después de todo, para él, para los demás, para cuantos hubieran oído hablar alguna vez de Jason Selle. O estaba muerto. Muerto y enterrado. Junto a mi amante esposa Ivete. Eso ni siquiera Roger Hastings, el hombre llegado de la India, podía ponerlo en duda bajo ningún concepto. Para mí, era suficiente. Todo lo que necesitaba para sentirme impune. Para disfrutar de mis actuales bienes, de mi actual nombre falso, de mi nueva identidad de Londres, lejos de todo lo que recordase al oscuro Jason Selle, casado con una mujer rica y hermosa. Yo había salido aquella noche de mi tumba. Y en mi segunda vida, todo resultaba bien. Maravillosamente bien. La presencia en Inglaterra de Roger Hastings no podía cambiar eso. Ni ninguna otra cosa. ¿Qué te ocurre, Roger, muchacho? No sé, señora Sanders. El alto joven caminó junto a la hombruna y maciza mujer, con expresión pensativa, entre el cementerio y la hacienda. Hoy vi un hombre, en la puerta del cementerio, asistiendo al funeral por las almas de prima Ivete y de Jason. Parecía no querer ser visto. Se escondía de todos, de su carruaje. Y apenas le invité a entrar, puso un pretexto y huyó como alma que lleva el diablo. Sí. La espiritista le miró, arrugando su ceño. ¿Qué explicación le das a eso? No lo sé. Tal vez fuera solamente un forastero curioso, pero... ¿Qué? Es una tontería, señora. Imaginé que le conocía de algo, sin saber exactamente de qué. ¿Le habías visto antes de ahora? Eso es lo raro. Estoy seguro de que nunca vi a ese hombre, en persona, pero... Sacudió la cabeza, encogiéndose de hombros. En fin, dejemos la cuestión. No vale la pena. Uno deja volar demasiado la imaginación cuando vuelve de los sitios donde yo he estado. La India. Suspiró la señora Sanders. Hermoso e inquietante país, muchacho. Sí, lo es. Ivete lo conoció muy bien. A ella le gustaban sus tradiciones y sus ritos. Quizá por ello le encontraba un encanto que yo no acabo de hallarle, aunque mi criado diga que es un mundo distinto, fascinante, lleno de misterio. Su criado es hindú, Roger. Se interesó Charlotte. Sí. Rama nació en Bombay. Es un joven inteligente que ha estudiado con nosotros, los británicos, aunque en lo político, no esté totalmente de acuerdo con nosotros. Rama considera que la India es única. Tal vez tenga razón, después de todo. Tal vez sí, aceptó Charlotte Sanders con énfasis. Se detuvo en su paseo y deteniéndose junto a la verja de Cliffs Manor, contempló al alto joven de tez cobriza, llegado de Asia. Añadió, con voz grave, su prima Ivete creía en las ceremonias hindúes sobre la vida y la muerte. Sí. Roger se encogió de hombros, arrugando el ceño. Bueno, ella era mujer, e impresionable. Imagino que todo eso no son sino paparruchas para impresionarnos a los occidentales. Ella sabía de rituales que pueden volver la vida a los muertos, Roger. Oh, claro. Yo también oí hablar de eso, sonrió Roger Hastings. Meneó la cabeza. Pero nunca lo he aceptado, señora Sanders. Sería preciso que me probaran semejantes cosas. Probar. Suspiró la dama. Siempre se habla igual de esas cuestiones. Mi querido y joven amigo, yo probé a su prima, en una sesión de contactos espirituales, con los difuntos, que su esposo no debía de hallarse entre los espíritus que gozan de la otra vida, porque incluso estuvo a punto de abrir esa tumba de no haber sufrido el colapso que la mató. ¿Eso iba a ser Ivete?
Se sorprendió Roger, perplejo. Exactamente, muchacho. Es más, yo que ella, la hubiera hecho, de haber tenido vida para ello. En otras varias sesiones que efectué, siempre sucedió lo mismo, Jason sella y se resiste a aparecer. Nadie hasta ahora lo hizo. Insista, dijo Roger de buen humor. Terminará lográndolo. No estoy tan segura de eso, rechazó sombríamente Charlotte Sanders. ¿Sabe una cosa, Roger? Ni él ni Bette han acudido jamás a mi llamada. Como si ninguno hubiera muerto realmente. Sin embargo, la otra noche, me visitó un espíritu inesperado. El de alguien a quien persiguen ahora por robo, Muriel Nash, la doncella de su prima. ¿De veras? Roger se mostraba escéptico, irónico ante la vieja excéntrica. Eso querría decir, sencillamente, que Muriel está muerta. Exacto, afirmó la mujer. Pero ella no solo admitió eso, sino que afirmó haber sido asesinada. ¿Asesinada? Roger enarcó las cejas, siempre risueño. Eso suena raro. No. A menos que tuviera un cómplice en su robo. Y éste la matara para quedarse con todo. No lo se dijo muy seria la señora Sanders. Muriel se ausentó al decir eso, y no he logrado atraerla de nuevo. No sé por qué, pero no acude nunca. Y sin embargo la siento muy cerca de nosotros, Roger. Miró en torno, a la niebla de la mañana, y se persignó. Roger Hastings la vio partir, camino de su vecino alojamiento, a menos de 1 milla de Cliffs Manor. Esa distancia, con los grandes pies y los pesados zapatones de Charlotte Sanders, no significaba gran cosa. Roger Hastings se quedó solo ante la puerta de Cliffs Manor, sonrió, moviendo la cabeza, y echó a andar hacia la casa. Repentinamente tuvo la impresión de que unos ojos le miraban fijamente desde la niebla, a espaldas suyas. Se volvió, con vivacidad. No vio a nadie. Solo brumas, reptando como humo, enroscándose en árboles y peñascos, en arbustos y verjas. Como algo vivo, frío y sutil, que viniera sin embargo del mundo silencioso de los muertos, el vecino cementerio familiar. Roger Hastings suspiró hondo. Siguió adelante, por el desolado jardín. La casa, grande y señorial, emergió de la niebla, como una forma sólida y dominante. La pizarra gris de sus tejados, las enredaderas haciendo verdear espesamente algunos muros de ladrillo, las vidrieras y galerías asomadas indistintamente al jardín y a las verjas posteriores que delimitaban la propiedad. Sin saber por qué recordó de nuevo al hombre barbudo del calesín, siempre eludiendo su mirada. Trató de identificar aquella leve sensación de familiaridad en su recuerdo, pero no lo logró. Sacudió la cabeza, adelantándose, con paso firme hacia la entrada a la vivienda. Entró en la casa, utilizando la llave que Claren le había proporcionado, apenas llegó a Inglaterra, tras ser localizado por el representante diplomático inglés en Saranpur. Cruzó varias estancias, hasta detenerse en seco en una de ellas. Se quedó contemplando un gran cuadro mural, representando a su prima y Bette, con los acantilados detrás, en pie junto a un hermoso caballo castaño. Apoyando un pie en una roca, un hombre acompañaba a Bette. Roger lo estudió atentamente, en silencio. La señora Claren pasó calladamente, con una bandeja y unos servicios, hacia la cocina. Él la detuvo. Señora Claren, ¿quién acompaña ahí a mi prima? Interrogó, señalando el cuadro. Ahí. La esposa de Angus pareció sorprendida de la pregunta. Cielos, señor. Es el difunto señor Shelley. ¿Es que no lo sabía acaso? Lo imaginaba, simplemente sonrió Roger, pensativo. Había visto ya antes este cuadro, pero no pregunté quién era él, porque imaginé que era, justamente, quien usted acaba de decirme. ¿Quién había de ser él si no? Ese cuadro lo pintó el señor Somers, de Southampton, durante el pasado verano. El señor Somers es un conocido pintor, y estuvo descansando cerca de aquí. Por eso rogó hacer ese cuadro a la señora. Sí, entiendo. Prima y Bette está sorprendentemente parecida en ese óleo. ¿Cree que también el señor Shelley está? Bueno, está fielmente captado por el pincel del señor Somers. Cielos, a la perfección. Nunca le vi más parecido que a ella como él era en vida. Pobre señor Shelley, musitó la esposa de Angus McLaren, contemplando el lienzo. A veces. Parece incluso como si estuviera vivo. ¿Vivo? Roger Hastings la miró, con expresión sombría, como si algo le preocupase interiormente. Luego, desvió sus ojos penetrantes, reflexivos, hacia las figuras pintadas en el óleo.
Especialmente, estudió el afilado perfil del hombre alto, pálido y arrogante, retratado junto a su prima. Tras un largo silencio, musitó para sí. Vivo. Es un comentario interesante, señora McLaren. Sobre todo, después de haber oído decir a la señora Sanders que el espíritu de Jason se niega a acudir a sus invocaciones. La señora Sanders. La mujer hizo un gesto expresivo. Va, paparruchas de esa vieja chiflada. No creo ya en sus patrañas espiritistas, señora Stevens. Roger no contestó a eso. Estaba meditando, la cabeza inclinada, como si en la punta de sus zapatos de charol puntiagudos, o en la alfombra espesa y de color grana, hubiera algo realmente importante que ver. Luego, entre dientes, se le escapó un comentario que la señora McLaren fue incapaz de entender. Ahora recuerdo. Ahora recuerdo dónde había creído ver antes a aquel hombre del cementerio. Y sus ojos volvieron a clavarse, expectantes, en la figura de Jason Selle, reproducida por los notables pinceles del pintor Sommers. Segunda parte: Horror en la niebla. Capítulo primero. El hacha descargó su golpe contundente. El filo hendió con un chirrido la nuca, alcanzó el cuello, quebró la garganta, y tras un chasquido brutal, entre un torrente de roja sangre, la cabeza saltó del cuello, se desplomó, rebotando, hasta el cesto, que aguardaba al pie. Una mujer gritó. Un jovenzuelo imberbe se echó a temblar apartando los ojos del verdugo de cabeza encapuchada y musculoso cuerpo, así como del hacha repentinamente enrojecida, goteante, y de la infortunada Ana Bolena, cuya hermosa cabeza reposaba inmóvil en el cesto, al lado de las cabezas de otras personas ajusticiadas por orden de Enriqueville. Soltánse sonrió para sí. Era la reacción de siempre. A la gente le causaba horror todo aquello. Pero, invariablemente, era la zona más visitada de todo su pequeño museo. Estaba seguro de la naturaleza de las personas y les atraía todo aquello que más les aterrorizaba. Era una mezcla de insano terror y de complacencia en su propio miedo. Gracias a eso ganaba más dinero del previsible. Consultó el reloj de pared. Ya era hora de cerrar. Los domingos siempre se concedía más tolerancia a los visitantes en cuanto al horario, pero aún así era demasiado tarde. No podía mantener abierto por más tiempo. Por favor, señores, avisó a los visitantes. Vamos a cerrar. Si hacen el favor. Si son ustedes tan amables. Algunos protestaban, pareciéndoles poco la larga visita, el recorrido de sala en sala, por la módica suma de un chelín, pero finalmente todos acababan por marcharse dócilmente, a la invitación del propietario. Cuando hubo salido el último visitante del Museo de Figuras Mecánicas, Soltánse cerró la puerta presurosamente. Apagó las luces de gas de la entrada y de los dos salones más amplios de su museo de inmóviles figuras articuladas, hechas de madera, cartón, escayola y cera, movibles desde la cabina, a medida que los visitantes accionaban sus engranajes depositando una moneda en la ranura correspondiente. Eso hacía funcionar los mecanismos rudimentarios pero eficaces. Y las figuras son rosadas, de mejillas color carmín, de ojos de vidrio y pelo estropajoso, de ropas baratas desvaídas, fingiendo el oropel histórico muy pálidamente, se ponían a funcionar, en la cabra ficción de hechos pasados, desde las ejecuciones en la Torre de Londres hasta la quema de brujas en la Edad Media o las matanzas vandálicas de tiempos de barbarie. Soltánse que estaba muy orgulloso de su museo. Pero el orgullo solo no permitía eludir los problemas. Y el más grave de todos esos problemas, se llamaba Bruce Strange. El muy poderoso, rico e inexorable Bruce Strange. Hoy es día final del mes. Susurró entre dientes el húngaro creador de las marionetas animadas de su museo. Dirigió en torno una mirada a los rostros inanimados, de maniquíes en forzadas posturas, entre sangre, violencia y terror bien medidos. Todo pintura, ficción y trucaje. Pero todo eficiente para amedrentar a un público sencillo e ingenuo, como el que visitaba su barracón sombrío, allá en Billingsgate Market, ciertamente no lejos de la Torre de Londres, en una de las zonas menos pobladas y edificadas de la orilla del río Támesis. El recordar que era final de mes amargó su estado de ánimo. Ya ni siquiera tenía objeto contar las monedas recaudadas entre el precio de la entrada y el funcionamiento de las diversas atracciones mecánicas. Sencillamente, todo eso no serviría de nada cuando el muy honorable Bruce Strange llegara allí con la orden judicial de desahucio y los policemen requeridos para que tal orden se cumpliese. Sí, al menos, pudiera convencerle de que espere todavía un mes más. Gimió el húngaro, angustiado. Mi pequeño negocio, mis muñecos. Miró todo con pesar, con amargura.
Acarició a un terrible inquisidor de ojos llameantes, y casi había pasión en su modo de contemplar las formas de Lucrecia Borgia, hermosa y a la vez deshumanizada por sus exageradas exuberancias en cartón y cera, con mejillas coloradas y aire de muñeca vieja y deslucida. Como todo lo de aquel museo, que, en realidad, solo podía fascinar ya a Zoltán y a su inocente público dominguero, nada exigente por cierto. Si pudiera salvaros a todos, amigos míos. Jadeó. Y salvar este, que es vuestro hogar y el mío a la vez. Unos recios golpes en la puerta, le arrancaron de su abstracción. Medroso, giró la cabeza, escuchó aquella llamada. Pareció encogerse el pequeño húngaro, entre sus figuras de ficción, como buscando protección en ellas. Pero ni Cromwell ni el siniestro Ricardo Hille parecían dispuestos a ayudarle. Tampoco el obispo de London, quemándose en la hoguera inquisitorial. Es él. Jadeó. Es Strange. Abran. Sonó una voz rotunda. Abran en nombre de la ley. Es una orden judicial. Soltánse respiró hondo. Ahogó un soñoso en su garganta. Fue hacia la máquina mecánica que ponía en funcionamiento al verdugo de Enrique. Echó la moneda en la ranura. Luego, mientras no cesaban de golpear una y otra vez en la puerta, con resiedumbre y aumentando los requerimientos legales, el pequeño, miserable y triste Soltánse, el artífice húngaro del barracón de Villincate, junto al Támesis, se inclinó, se puso de rodillas, la cabeza en el tronco del cadalso, bajo el hacha centelleante del encapuchado creado por sus propias manos. El mecanismo actuó. El hacha descendió. Su afilado borde de acero, bien pulido, impresionante en el juego inocente de los muñecos y las cabezas articuladas, cayó sobre la nuca de Zoltán. Esta vez hubo un sonido diferente en la oquedad vacía del museo mecánico. Saltó una cabeza más al cesto. Pero ahora no era la de Ana Bolena, ni la de víctima alguna de Enrique. Y la sangre que fluyó tumultuosa, no era simple pintura del trucaje. Así encontraron a Soltánse los policemen y el honorable señor Bruce Strange al entrar en el sórdido museo, entre las repelentes figuras de madera, cartón y cera. Sobre el cadalso. Enrojeciéndolo todo con sangre humana, que escapara hirviente de sus carótidas, seccionadas. Pobre diablo, dijo un policeman. Debió sufrir un accidente. No negó Bruce Strange fríamente, mirando en torno. Se mató él mismo. Ven. Basta ponerse bajo ese hacha. Y echar una moneda. Por 5 peniques. Una muerte rápida. ¿Hay algo más barato? Y rió desagradablemente, mientras recorría el local que ya era suyo, al no poder pagar Soltánse la hipoteca que grababa su negocio. Poco después, el museo se presentaba provisionalmente hasta esclarecer la muerte de su dueño anterior. Pero todo eso no alteraba ya el hecho de que tenía un nuevo dueño, el triste barracón truculento de Villincate, el caballero Bruce Strange, con mandamiento judicial de desahucio a su favor. Bruce, querido. Eres el mejor de los hombres. Me suena auténtica música esa frase en tus labios, cariño, musitó Bruce Strange, mirando con ternura a la joven Hazel Reid, la famosa y triunfante Hazel Reid, primera actriz del Royal Theatre, y una de las más seductoras muchachas de Londres. Pero me gustaría que realmente fuese digno de esa estimación tuya. Bruce, creo que no puede haber nadie más digno que tú, sonrió ella, iluminándose su suave óvalo, bajo el nimbo dorado de sus cabellos, ondulados. Los ojos azules, límpidos y profundos, revelaron su admiración hacia el elegante caballero que la acompañaba en el camerino. Pero tendrás que salir ahora, o no llegaremos nunca a esa fiesta que da papá, y en la que tú y yo anunciaremos nuestro compromiso. Strange asintió, risueño. Sus manos oprimieron la de ella, pequeña y delicada. Besó aquellos dedos esbeltos, sensitivos, capaces de transmitir por igual las emociones de la escena a los espectadores, londinenses, y las de su ternura personal al hombre amado. Termina de arreglarte, musitó. Te espero afuera, querida. No me impaciento. Solo siento impaciencia por anunciar la buena nueva a todo Londres, amor. Y se encaminó a la salida, acariciando con mecánico movimiento de su zurda, la barbita bien cuidada, oscura y recortada, en el rostro curtido, de ojos profundos y expresión vivaz. Su alta, arrogante figura enjuta, vestida impecablemente de gris, abandonó el camerino. La puerta se cerró suavemente tras él. Hazel Reid se desnudó velozmente ante el espejo que reflejaba las luces de gas del camerino en el Royal Theatre. Se dirigió un beso a sí misma. Se sentía profundamente alegre, feliz por completo. Adorable, musitó.
Bruce es el más adorable y magnífico de todos los hombres. El espejo le devolvió la imagen virginal y delicada de su desnudez tersa, suave, armoniosa y plena de juvenil vitalidad. Luego, las ropas fueron cayendo sobre ella con rapidez. También con natural elegancia, con suave distinción. Y en este momento, mi muy estimado amigo Bruce Strange queda así prometido oficialmente a mi hija Hazel. Las palabras finales del breve discurso de Bernard Reed fueron acogidas con murmullos amables, curiosos o simplemente de circunstancias de la brillante representación social londinense presente en la fiesta que se celebraba en la suntuosa residencia de los Reed, en Bloomsbury. Unos aplausos tibios y cordiales sonaron en algunos rincones de la sala. Más de un joven caballerete contempló con envidia al hombre capaz de unirse en matrimonio no solo a la más bonita y joven actriz de los escenarios de todo Londres, sino al mismo tiempo, a la rica heredera de la saneada fortuna de los Reed. Hazel era uno de esos raros ejemplos en que la vocación artística se une a una generosa dote económica, motivo de su excelente posición en la sociedad de su tiempo. No todas las actrices, por brillantes que fuesen en la escena, recitando a Shakespeare o representando triviales comedias de sociedad, procedían de las altas esferas. Y no todas las ricas muchachas de la mejor sociedad británica llegaban a exhibir su belleza en un escenario ante la complacencia paterna. En Hazel se reunían ambas virtudes. Era una joven y maravillosa actriz, cuya Ofelia, en Hamlet, solo podía ser superada por la dulce Julieta del drama de los amantes de Verona, o por alguna heroína de las tragedias griegas o de las comedias livianas e intrascendentes de los autores contemporáneos. Su padre, Bernard Reed, empresario teatral, dueño de negocios y locales, apasionado por las cacerías, gustosamente puso su fortuna al servicio de las dotes artísticas de su hija. Ahora, parecía haber culminado todo ello con un matrimonio ventajoso, el de Hazel, la bella y admirada actriz, con Bruce Strange, caballero rico, hombre de negocios y auténtico gentleman a juicio de todo el que le trataba. Oh, Bruce, es una noche maravillosa, musitó Hazel, oprimiendo las manos de su prometido y besando sus mejillas. La mejor de mi vida. Di más bien que es la primera noche maravillosa de nuestras vidas, cariño, rectificó el suave, tiernamente. Vendrán muchas iguales y mejores. Será la más feliz unión que jamás haya existido, estoy seguro. Mi enhorabuena por Hazel. Y por todo lo que ello significa, señor Strange.